Bienvenidos una vez más a esto que es Las mazmorras del terror. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de mis temas favoritos, una leyenda que sin duda alguna es muy particular. El día de hoy estaremos hablando de la leyenda de la Condesa Sangrienta. Elizabeth Bathory fue la condesa que torturó y asesinó a varios jóvenes y por eso se hizo conocida como una de las vampiras reales de la historia. Aunque a menudo es citada que es de Hungría, debido que en parte a los cambios fronterizos del Imperio Húngaro, que era el hecho más estrechamente asociado con lo que ahora es la República Eslovaca. La mayor parte de su vida adulta se la pasó viviendo en el castillo de Katisz, cerca de la ciudad de Vyšin, al noreste de lo que ahora es Bratislava, donde Austria, Hungría y Eslovaquia se unen. Bathory creció en una época en mayor parte de Hungría, que había sido conquistada por las fuerzas turcas del Imperio Otomano, y el campo de la batalla entre los ejércitos de Turquía y Austria. La zona también fue dividida por las diferencias religiosas. La familia Bathory se unió a la nueva ola del protestantismo que se opuso a la tradicional catolicismo romano. Fue creada en la propiedad de la familia Bathory en Transilvania. De niña fue objeto de una enfermedad repentina, acompañada por una intensa ira y el comportamiento incontrolable. En 1571, su primo Esteban se convirtió en el príncipe de Transilvania y más tarde, en la misma década, ascendió al trono de Polonia. Fue uno de los gobernadores más competentes de su tiempo, aunque sus planes para la unificación de Europa contra los turcos se vieron frustrados. En 1574, Elizabeth quedó embarazada como consecuencia de una breve aventura con un campesino. Cuando su condición se hizo visible, se ocultó de todos, porque ella estaba comprometida con el conde Ferenc Nadasny. La boda tuvo lugar en mayo de 1575. El conde era un soldado y estaba fuera de casa a menudo, durante largos periodos de tiempo. Mientras tanto, Isabel asumió sus deberes de cuidar de los asuntos del castillo Šarvár, propiedad de la familia. Fue entonces cuando su carrera empezó mal realmente, con la disciplina de un gran número de empleados, especialmente mujeres jóvenes. En un periodo en que el comportamiento cruel y arbitrario de los que tenían el poder de los funcionarios era una cosa bastante común, cosa que no ha cambiado. Ella no solo castigaba a los que habían infringido sus reglamentos, sino también encontraba cualquier excusa para fingir castigos que les encantaba. Sobre todo el hacer torturas y ver muertas a sus víctimas mucho más allá de lo que sus contemporáneos podían aceptar. Alfileres clavados en varios puntos críticos del cuerpo, tales como por ejemplo debajo de las uñas. En invierno ejecutaba a sus víctimas haciéndoles desnudarse y caminar en la nieve. Verter agua fría sobre ellos hasta la congelación de su cuerpo. El esposo de Elizabeth se unió a ella en este tipo de comportamiento sádico e incluso le enseñó algunas formas de castigo. Se le mostró, por ejemplo, una variación de estos ejercicios de congelación para el verano. Una mujer se desnudó y se le cubrió de miel, dejándola a la merced de los insectos. Su marido murió en 1604 y Elizabeth se trasladó a Viena después de su entierro. También pasó algún tiempo en su propiedad de Brno y Katisz, ambas ubicadas en lo que hoy es Eslovaquia. Estas fueron las escenas de sus actos más famosos y depravados. En los años que siguieron a la muerte de su marido, la compañera de Elizabeth en el crimen era una mujer de nombre Ana Darvulia, de la cual se sabe muy poco. Cuando Darvulia su salud empeoró en 1609, Elizabeth volvió a su antigua tierra, la viuda del agricultor de la zona y su inquilino. Mayoraba parece haber sido responsable de la decadencia final de Elizabeth para animarla a incluir a algunas mujeres de la nobleza entre sus víctimas. Debido a estar teniendo problemas para reclutar más jóvenes como servidores, como los rumores sobre sus actividades repartidas en el barrio, Elizabeth siguió el consejo de Majorava, en algún periodo de 1609, que mató a un joven noble y encubrió el hecho diciendo que era un suicidio.
A principios del verano de 1610, las investigaciones iniciales sobre los crímenes cometidos por Elizabeth habían comenzado. La base de la investigación fue de carácter político, a pesar del grande número de víctimas. La corona esperaba confiscar las grandes propiedades de Elizabeth y dejar de pagar el préstamo alto que su marido había hecho con el rey. Con esto en mente, Elizabeth fue detenida el 26 de diciembre de 1610 y absuelta a los pocos días. El ensayo se llevó a cabo por el conde Turso, como agente del rey, como registro que se inició el juicio, que con razón que se caracteriza como una farsa, no solo para obtener una condena, sino también con la confiscación de la tierra. Una semana después de la primera prueba, una segunda sesión se llevó a cabo el 7 de enero de 1611. En este sentido, una evidencia que se encontraba en las salas de Elizabeth fue presentada como prueba, que contenía los nombres de más de 650 víctimas, todas grabadas con la carta de Elizabeth. Sus cómplices fueron condenados a muerte y la forma de ejecución determinada por su papel de tortura. Elizabeth fue condenada a cadena perpetua en régimen de aislamiento. Se colocó en la habitación del castillo sin puertas o ventanas, solo una pequeña abertura para el paso del aire y los alimentos, permaneciendo allí durante los próximos 3 años hasta su muerte, el 21 de agosto de 1614. Fue enterrada en los terrenos de Bathory, además de su reputación como una sádica asesina con más de 600 víctimas. Fue acusada de ser un hombre lobo y de vampira. Durante el juicio, los testigos declararon que en varias ocasiones mordió el cuerpo de las niñas durante su tortura. Estas acusaciones se han convertido en la base para sus conexiones con el lobisomenismo. Los vínculos entre Elizabeth y el vampirismo son algo más débil. Por supuesto, había una creencia popular en la que tierras eslavas que los hombres lobo en vida se convirtieron en vampiros después de la muerte. Pero eso no fue la acusación de Elizabeth. En su lugar, fue acusada de drenar la sangre de sus víctimas y bañarla en esta sangre para conservar su juventud. Para todos los parámetros, Elizabeth era una mujer muy atractiva en su época. Y esa fue la historia de Elizabeth Bathory, la mejor conocida como Condesa Sangrienta.